El tiempo se ve despejado por delante. ¿Cómo está la retención de combustible? El combustible es estable. No se necesitan ajustes. Bien. Mantengamos esta altitud. En medio de un vuelo de rutina. El capitán Mark Reynolds se sobresaltó por una voz inesperada, suave pero autoritaria. Perforando la tranquilidad de la cabina. Desciende ahora. Ordenó con autoridad que desafió todo protocolo. Mark. Dudó, sabiendo que estaba solo. Lo que siguió fue un acontecimiento que sería grabado en la memoria de 187 pasajeros. Como un encuentro milagroso con él. Virgen María. Antes de profundizar en ¿qué pasó realmente en esos siguientes 5 minutos? Cuéntamelo en los comentarios. T. ¿Cree que las advertencias celestiales todavía ocurren ¿Hoy? Me encantaría saber tu opinión. ¿Y si te conmueven las historias de fe? Los milagros y la intervención divina hacen. Asegúrate de suscribirte a este canal para que nunca te pierdas un momento que podría. Fortalece tu creencia e inspira tu espíritu. Ahora, continuemos la historia. Mientras el sol pintaba el cielo en tonos de oro, el capitán Mark Reynolds se instaló en la cabina para lo que prometía ser otro vuelo sin incidentes desde Nueva York a Los Ángeles. El cielo estaba despejado, serena extensión azul que reflejaba su rutina, su vida y su fe, cada uno. Se ha vuelto desgastado y predecible con el tiempo. Años. Criado en una devota iglesia católica. Familia, Mark había venido a ver a la religión como una serie de rituales más bien que una fe viva y que respira. Sin que él lo supiera, esa misma fe era a punto de reavivarse en lo más profundo. De manera profunda. A su lado, la copiloto Emily. Lawson irradiaba entusiasmo juvenil, el optimismo es un contraste refrescante con el de Mark. Buen día, capitán. Ella saludó, sus ojos brillando con la emoción del viaje que nos espera. Perfecto. ¿No crees que hace buen tiempo para volar? Su avión ascendió a velocidad de crucero. Altitud, Mark se permitió un momento de relajación, participando en actividades alegres. Bromeando con Emily. Todo se desarrolló como era de esperar hasta poco después de las 11 horas. Cuando una sensación inusual lo envolvió. La inconfundible fragancia de las rosas impregnaba la cabina. Un curioso ocurrencia en la mecánica estéril. ¿Ambiente? ¿Hueles eso? Mark. Preguntó. Su curiosidad se despertó y sus sentidos en alerta. Emily levantó la vista de sus instrumentos. Una expresión perpleja en su cara. ¿Qué hueles? Rosas, dijo Mark. Respondió, mezclándose la confusión con intriga mientras trataba de desentrañar el Misterio. Emily negó con la cabeza, volviendo. Su atención se centra en los controles. Pero para Mark, el olor se hizo más potente, acompañado por una calidez que se extendió por en el pecho, una sensación a la vez extraña y calmante. Entonces la voz salió clara y inquebrantable. Mark desciende ahora. Las palabras resonó dentro de él.
atravesando las capas de la razón y la lógica. Desgarrado entre el deber y la intuición, Mark se enfrentó a una decisión que alteraría irrevocablemente su vida y el destino de todos en. El capitán Mark Reynolds se embarcó en lo que debería haber sido algo normal. Vuelo. Su confianza arraigada en años de experiencia y habilidad. A pesar de la infancia de Mark, impregnada de fe. La espiritualidad se había ido apagando gradualmente, reducido a una serie de acciones habituales, carente de significado más profundo. Mientras se acomodaba en la cabina, recibido por él, la entusiasta Emily Lawson, el día se desarrolló con la previsibilidad que tenía. Se espera. Pero la repentina omnipresencia. El aroma de las rosas señala el cambio, una presencia suave pero profunda que lo llevan a reevaluar lo mundano. Rutina de su vida espiritual y prepararlo para una experiencia extraordinaria. Viaje. Con la decisión de descender. Hecho, los pensamientos de Mark vagaron de nuevo hacia la vida que llevaba fuera de la cabina. Criado en una iglesia católica tradicional. Casa, había asistido diligentemente. Misa y observaron los rituales, aunque con el tiempo se habían convertido en mera rutina. La voz que oyó y el milagro. Los acontecimientos que siguieron lo obligaron a confrontar sus creencias espirituales. Remodelando la cabina zumbaba con los sonidos familiares de la altitud. Ajustes y radio de campo estático. Parloteo. Marcas. Dedos, aunque expertamente entrenados, temblaban ligeramente mientras bailaba sobre los controles. El aroma de las rosas aún flotan en el aire como un susurro del cielo. Emily, sentada a su derecha, la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Están todos ustedes? ¿Verdad, capitán? Su voz era firme. Sin embargo, había una corriente subyacente de inquietud. Mark asintió, aunque su mente estaba a kilómetros de distancia. Lejos. Solo estaba pensando, respondió, Su voz era más suave de lo habitual. Dudó. Queriendo compartir lo inexplicable. Experiencia. Aún no estoy seguro de cómo articular algo tan profundo. El olor había despertado algo latente. Dentro de él, un anhelo por lo divino. Que había olvidado hacía mucho tiempo. Mientras el avión comenzó su descenso gradual, las nubes se abrió para revelar el extenso paisaje. Abajo, un tapiz de verdes y marrones, salpicado del destello de la luz del sol. Agua. Los pasajeros, ajenos a la intervención divina que se desarrolla en él. Cabina, se ocuparon de películas a bordo y el susurro de envoltorios de bocadillos. Los pensamientos de Mark vagaron. Volver a su infancia, a una época en la que la fe había sido sencilla e incuestionable. Recordó a su abuela. Sus manos. Retorcido por la edad pero suave por el amor. Recitando el rosario con una devoción que parecía unir los cielos y la tierra. Sus palabras a menudo se mezclaban con el sentido de las cenas dominicales, creando un ambiente sensorial. Tapiz de fe y familia que tenía
Una vez fue su fundación. Mark Emilis. La voz interrumpió su ensoñación. Estamos en horario para el descenso, pero estás. ¿Seguro que llegaste temprano? La conoció. Mirada, el peso de su decisión. Se posó sobre él como un manto. Sí, afirmó la convicción en su voz, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Solo tengo una. Sintiendo que es lo correcto que hay que hacer. Emily levantó una ceja, pero asintió. Confiando en su juicio. Muy bien, vamos. Hazlo suave. Como ellos. Al coordinar su enfoque, Mark sintió una peculiar sensación de paz que lo envolvía. Una pieza que trascendió lo mecánico. Precisión de sus acciones. Era como si el aire mismo había sido imbuido de gracia. Guiando sus manos, afirmando su corazón. El avión descendió más y el paisaje de abajo revelaba el aeropuerto, extensa red de pistas y terminales, llenas de actividad incesante. Ritmo de llegadas y salidas. ¿Cómo? Se acercaron al tráfico aéreo. La voz de los controladores crujió a través del radio, otorgando autorización con él. Eficiencia rutinaria que desmentía la Milagro en ciernes, vuelo 819. Tiene autorización para aterrizar en la pista 27. Bienvenido de nuevo. Gracias, Torre, Mark. Respondió con voz firme, aunque el corazón se llenó de una mezcla de anticipación y gratitud. El tren de aterrizaje se enganchó con un golpe tranquilizador, y el avión descendió con gracia, tocando tierra con un suave rumor que desmentía la importancia de su llegada temprana. ¿Cómo? Se dirigieron a la puerta y Mark exhaló un suspiro. Aliento no se había dado cuenta de que había estado sosteniendo una oración silenciosa de agradecimiento, escapando de sus labios. Una vez estacionado, cabaña llena del bullicio familiar de pasajeros recogiendo sus pertenencias. Ansiosos por desembarcar, Mark y Emily completaron su lista de verificación posterior al vuelo. Sus movimientos son automáticos, pero sus mentes en otros lugares. Mark, Emily comenzó una vez. El último pasajero ya había salido. Tú. Parecía diferente hoy. Hice algo. ¿Qué pasó ahí arriba? Dudó, el olor de rosas todavía ligeramente aferradas a sus sentidos. No puedo explicarlo, admitió. Pero sentí algo. Una presencia. Como si alguien me estuviera guiando. Emily. Los ojos se abrieron ligeramente. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. ¿Qué tipo de presencia? Mark hizo una pausa, buscando palabras que pudieran encapsular la experiencia sagrada. Se sintió como la Virgen María, confesó. Su voz apenas un susurro y el aroma de rosas. ¿Alguna vez has olido algo? ¿Te ha pasado algo así en un avión antes? Emily tembló. Su cabeza, una expresión pensativa, cruzando su cara. No, no lo he hecho. Pero he escuchado historias sobre cosas como esto, intervenciones divinas, milagros. ¿crees que eso fue lo que pasó? Mark asintió lentamente,
dándose cuenta de ello. Sobre él como una bendición. Creo que. Era y creo que necesito encontrar. ¿Por qué? Al salir de la cabina, él. Una bulliciosa terminal del aeropuerto lo recibió. Con su cacofonía de anuncios y pasos apresurados. Sin embargo, para Mark, él. El mundo parecía moverse en cámara lenta, él. Rostros de extraños que se funden en un mosaico de la creación de Dios. Cada uno es un testimonio del divino arte que tenía. Ignorado por mucho tiempo. El aroma de las rosas había. Se desvaneció, pero el sentido de propósito que tenía. Encendió dentro de él y ardió intensamente. Sabía que esto era solo el comienzo, un llamado a profundizar su fe, a buscar lo sagrado en lo mundano, y a abrazar una espiritualidad que trascendió. ¿Rutina? Más tarde, mientras Mark estaba afuera. El aeropuerto, la brisa fresca agitando su uniforme de piloto, cerró los ojos. Y envió una oración silenciosa al cielo. Pidió orientación, fuerza para. Sigue este nuevo camino encontrado y para él. Sabiduría para discernir los susurros divinos. ¿Qué le había tocado el alma? Mark, Una voz familiar gritó, rompiendo su soledad. Era el padre Michael, el párroco, que conocía a Mark desde infancia, su presencia un consuelo. Recordatorio del hogar. Padre, Mark. Saludó, su voz imbuida de una calidez inesperada. El padre Michael. Lo estudió con una mirada perspicaz. Pareces un hombre que ha visto una ángel, comentó. La mitad en la más justa. Lo digo en serio. Mark se rió entre dientes. Suavemente, aunque sus ojos reflejaban la gravedad de su experiencia. No exactamente una ángel, padre, pero algo parecido. El sacerdote levantó una ceja, intrigado. ¿Te gustaría compartir? Mientras caminaban juntos, Mark relató los acontecimientos del vuelo. La voz, el olor, la paz que había. Lo envolvió. El padre Michael escuchó. Atentamente, asintiendo de vez en cuando, su expresión pensativa. Suena como. Has tenido un encuentro con Marion. Padre. Michael reflexionó. La bendita madre trabaja. De maneras misteriosas, a menudo extendiéndose. Cuando menos lo esperamos. Mark asintió. La verdad de las palabras del sacerdote. Resonando dentro de él. Siento como si hubiera. Se le ha dado una segunda oportunidad. Confesado. Para reconectar con mi fe. Ver la mano de Dios en todo. Padre. Michael sonrió, una sonrisa amable y cómplice. Entonces no lo desperdicies, Mark. Disfrútalo. Buscadlo con todo vuestro corazón, y encontraréis. Encuentra más de lo que jamás imaginaste. ¿Cómo? Se separaron, Mark sintió una renovada sentimiento de esperanza y propósito. Él sabía que el viaje que nos aguardaba sería desafiante. Lleno de momentos de duda y descubrimiento. Pero el aroma de las rosas permaneció en su memoria, una fragante recordatorio del encuentro divino que había puesto su alma alumbrada. Y mientras él
Salió del aeropuerto, el sol poniente, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí. Mark susurró una oración de gratitud, su corazón se abrió a la extraordinario viaje de fe que yacía ante él. El aire de la tarde era fresco. Y fresco cuando Mark salió del aeropuerto, su mente aún reverbera con la tranquila intensidad de su conversación con el padre Michael. Las palabras del sacerdote habían encendido algo en lo más profundo de él. Un avivamiento de fe que una vez había ardido, ahora encendía una nuevo. Se detuvo un momento en él. Acera, mirando la puesta del sol. Horizonte, sus rayos proyectando un cálido resplandor sobre el bullicioso paisaje urbano. Fue como si los cielos mismos fueran susurrando una bendición sobre el día, una suave garantía de que no estaba solo. En este viaje, Mark respiró profundamente y comenzó su caminata hacia el estacionamiento. Sus pasos resonaron en el silencio, un ritmo constante que reflejaba la calma que él sintió en su corazón. Por primera vez durante un largo rato sintió una profunda paz. Una certeza de que a pesar de las incógnitas, estaba exactamente donde necesitaba estar. El viaje a casa transcurrió sin incidentes, la ciudad. Luces que se difuminan en un caleidoscopio de color mientras navegaba por lo familiar. Calles. Sin embargo, debajo de la superficie de rutina, había una corriente subyacente de algo nuevo, una sensación de anticipación por lo que le esperaba. Llegó a su apartamento, el edificio se alza como un centinela contra el cielo nocturno, y echó su camino hacia el interior. Cuando Mark entró en casa, el silencio lo envolvió, una tranquilidad. Santuario que ofrecía consuelo de la mundo. Afuera, dejó sus llaves en él. Mesa y se dirigió al pequeño altar. Había guardado una vez en un rincón de su sala de estar. Había sido descuidada por años, una reliquia de su devoción pasada. Pero esta noche le hizo señas con un presencia acogedora. Se arrodilló ante él. Crucifijo, su forma de madera austera y hermosa en la tenue luz. El parpadeo de una vela proyecta sombras danzantes y Mark se encontró perdido en sus pensamientos. Los recuerdos de su infancia volvieron a inundarlo. Misa dominical con su familia. El aroma de incienso, el eco de él elevándose a las vigas. Esos momentos una vez tomados. Por supuesto ahora tenía un nuevo significado. Un recordatorio de las raíces de su fe. Mark cerró los ojos, permitiendo que recuerdos que lo inundan. Señor, él susurró, su voz apenas audible. La quietud, no sé dónde está esta. El camino me llevará, pero confío en ti. Guía. Ayúdame a ver tu mano en todas las cosas, para escuchar tu voz en medio. El caos de la vida. Una suave brisa movió las cortinas y por un momento Mark imaginó que escuchó el sonido más débil. Un susurro de respuesta, una voz de madre. Reconfortante y serena, como si la Virgen María misma estaba ofreciendo seguridad. Su corazón dio un salto al pensarlo, un recordatorio del encuentro milagroso.
que lo había puesto en este camino. El siguiente. Por la mañana, Mark se despertó con una sensación de un propósito que se le había escapado durante años. Se vistió rápidamente, ansioso por comenzar su día. Mientras tomaba un sorbo de café, notó el periódico sobre la mesa, el titular, llamando su atención. La rápida decisión del piloto. Salva a cientos. Un milagro en los cielos. Leyó el artículo con el corazón hinchado. Con gratitud y humildad. Las palabras. Pintó un cuadro de su experiencia, sin embargo. No pudieron capturar lo profundo despertar espiritual que había acompañado. Dobló el papel y lo colocó aparte, sabiendo que su verdadera historia era no de titulares, sino de corazón transformado. Decidido a abrazar esto nuevo capítulo de su vida, Mark decidió. Visita la iglesia donde se encuentra el Padre Miguel. Servido. Era una pequeña parroquia enclavada en un barrio tranquilo, el tipo de lugar donde todos se conocían entre sí. Nombres. Mientras cruzaba las puertas, fue recibido por el suave resplandor de vidrieras y el zumbido del silencio. Oración. El padre Michael estaba allí, hablando con un grupo de feligreses. Cuando vio a Mark, su rostro se quebró en una sonrisa de bienvenida. Mark, es bueno para verte, dijo, extendiendo su mano. Me alegro de estar aquí, dijo Mark. Respondió, sintiendo un calor en él. Presencia del sacerdote. Quería agradecer. Gracias por nuestra conversación de ayer. Significó mucho para mí. Me alegro de que te haya ayudado. El padre Michael dijo, la fe es una viaje, y siempre es más fácil cuando nosotros caminar juntos. Mientras hablaban, un joven. Una mujer se acercó, su expresión era de curiosidad tranquila. Padre Michael, ¿está? ¿Este es el piloto que mencionaste? Preguntó con voz llena de asombro. El padre Michael asintió, presentándola como Emily, una de las jóvenes de la iglesia. Líderes. La historia de Mark es un testimonio de el poder de la fe. Dijo, sus palabras llena de admiración. Emily sonrió. Sus ojos brillaban de interés. He estado orando por ti, dijo. Tú. La experiencia ha inspirado a muchos de nosotros. Mark sintió una oleada de humildad. Abrumado por la amabilidad de los extraños. Que se había convertido en su familia extendida. Fe, gracias, dijo, sinceridad entretejida en su voz. Nunca imaginé que algo así me tocaría. Tantas vidas. A medida que transcurría el día, Mark se encontró atraído por la vida de la parroquia. Se unió a sus actividades. Asistía a misa e incluso se ofrecía como voluntario para ayuda con el próximo retiro. Cada interacción, cada oración compartida, profundizó su sentido de pertenencia. Fue como si hubiera encontrado un hogar, no solo dentro de los muros de la iglesia, pero dentro de los corazones de quienes compartieron su viaje. El retiro se celebró en un centro de retiro cercano rodeado de exuberantes bosques y lagos serenos. Fue una época de
Reflexión y renovación. Marcos participó con todo el corazón, compartiendo su historia con otros que buscaban profundizar su fe. A cambio, él escuchó sus historias, cada una un testimonio de las innumerables maneras en que Dios tocó vidas. Por la tarde, mientras el sol se ponía por debajo horizonte, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, Mark se encontró de pie junto al lago. El agua se reflejaba. La gloria de los cielos, una perfecta reflejo de lo divino. Tomó una piedra lisa y la arrojó al agua, viendo cómo las ondas se expanden en círculos perfectos. Al igual que la fe, él reflexionó en voz alta, las palabras se dejaron llevar. La brisa. Un pequeño acto, un momento de la creencia puede crear ondas que tocan innumerables vidas. Mientras estaba allí, él. Un aroma familiar de rosas flotaba en el aire. El aire, un fragante recordatorio de la presencia de la Virgen María. Marcos cerró sus ojos, respirando el aroma sagrado, sintiendo su suave guía como una compañero constante en su viaje. En ese momento, Mark supo que su vida había cambiado. Ha cambiado irrevocablemente. La voz que él había oído aquel fatídico día en los cielos no solo había salvado vidas, sino que había despertó su alma. Se le había dado una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Y con cada paso que daba buscaba honrar eso. Regalo al finalizar el retiro. Mark regresó a casa con el corazón lleno de gratitud y un renovado sentido de propósito. El viaje por delante no sería fácil, lo sabía. Pero ya no lo era. Caminando solo, había encontrado una comunidad de creyentes, una familia de la fe y la mano guía del divino. Con cada día que pasa, Mark abrazó su vocación, compartiendo su historia y la esperanza que llevaba consigo todo lo que escucharía. Y mientras lo hacía, él descubrí que al buscar a Dios con todo mi ser, en su corazón, había encontrado un tesoro. Más allá de toda medida, una vida infundida con gracia, guiada por el amor, e iluminada por la luz de la fe. El sol de la mañana, filtrado a través de las cortinas transparentes, proyectando suaves patrones en el suelo de la modesta sala de estar de Mark. El aire era crujiente con la promesa del otoño y la suave brisa traía el aroma de los caídos hojas por la ventana abierta. Fue el tipo de día que susurraba sobre el cambio y nuevos comienzos, muy parecidos a los viaje en el que Mark se encontró. Desde entonces, al regresar del retiro, Mark se sumergió en los ritmos de la vida cotidiana. ¿Vida? Sin embargo, todo se sentía transformado. Las tareas mundanas de la existencia cotidiana había adquirido una cualidad sacramental. El momento fue una oportunidad para encontrarnos. Lo divino, hacer una pausa y escuchar. Susurros de gracia que a veces parecían tan elusivos como profundos. Mark había empezado a caminar temprano. Mañanas,
permitiendo que la tranquilidad del amanecer habla a su corazón ante el mundo. Despertó. Estos paseos se habían convertido en su tiempo de oración y reflexión, un lugar sagrado. Una especie de peregrinación. Mientras sus pies trazaban caminos familiares, su mente vagaba a través de los paisajes de su alma, contemplando el misterio de la voz que lo había llamado a descender temprano. Ese día en los cielos. Una mañana así. Mientras paseaba por la orilla del río, suave canción de cuna de agua sobre piedras. Acompañando sus pensamientos, Mark se encontró con el padre Thomas, el párroco sacerdote, con su cabello plateado y gentil ojos, era un hombre que parecía llevarla peso de muchas historias, cada una grabada en las líneas de su rostro. Estaba de pie junto al agua, con las manos entrelazadas detrás de las suyas. Atrás, la imagen de la contemplación. Buenos días, padre, saludó Mark. Su voz tenía una calidez que reflejó el sol de la mañana. Buenos días. Marcos, respondió el padre Thomas, volviéndose hacia. Lo enfrentó con una sonrisa que parecía entender más de lo que las palabras podrían transmitir. Te has mantenido bien, yo espero. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. ¿Tiempo?, respondió Mark. La verdad de ello resonando en su voz. Estos paseos. Me has dado tiempo para pensar. Padre. Thomas asintió y su mirada se desvió hacia el agua. La reflexión es un regalo, y la soledad puede ser compañera del alma. Dime, Mark, ¿qué se agita en tu corazón? ¿En estos días? Mark dudó, buscando para que las palabras enmarquen el tapiz de emociones y realizaciones que se habían tejido ellos mismos en su vida. Me siento llamado, dijo lentamente, pero no estoy seguro de qué. Exactamente. Es como si hubiera un camino antes. Pero está envuelto en niebla. El sacerdote consideró esto, su expresión. Pensativo. Ser llamado es ser invitado a una marca misteriosa. El camino. Puede que no siempre sea claro, pero la fe es la luz que guía nuestros pasos. Quizás no se trata tanto de ver todo el camino, sino de confiar cada uno. El paso se revelará a su tiempo. Marcos asintió, las palabras resonaron profundamente. Quiero compartir mi historia, padre, el camino me ha cambiado. Pero me preocupa, ¿qué pasa si la gente no entiende? ¿Y sí? ¿No lo crees? El padre Thomas se volvió hacia él completamente, ojos iluminados con una suave luz. ¿Aliento? La verdad de tú. La experiencia tiene su propio poder, Mark. No es nuestra tarea hacer que los demás creer, sino dar testimonio de la verdad que he conocido. Deja que tu historia sea una testimonio de la esperanza y del Dios que nos encuentra en lo ordinario y extraordinarios por igual. Con esas palabras, el padre Thomas le dio a Mark una palmadita tranquilizadora en el hombro, una bendición silenciosa que se demoró mientras Mark continuó su caminata. La sabiduría del sacerdote resonando en su corazón. Las siguientes semanas fueron una
Torbellino de actividad cuando Mark comenzó a compartir su historia con pequeños grupos en su parroquia. Al principio su voz temblaba con incertidumbre, pero mientras hablaba, sentía la tranquila seguridad de la presencia que lo había guiado en los cielos. Cada contarlo era una oración, una ofrenda de gratitud por la vida que le había sido dada. Una noche, mientras Mark se dirigía a una reunión de jóvenes adultos en la iglesia. En el pasillo, notó a una joven sentada. Aparte de los demás, sus ojos fijos en él con una intensidad que parecía atravesar las capas de su historia, buscando algo más profundo. Después de terminada la sesión, ella se acercó a él, pasos vacilantes pero decididos. El señor O'Connor comenzó, con su voz mezclada de esperanza y vacilación. Mi nombre es Anna. Quería agradecerte por compartir tu historia. Le habló a algo dentro. Mark sonrió, animado por ella. Sinceridad. Gracias, Anna. Me alegra. Escucha eso. Ella dudó, luego continuó. Perdí a mi padre en un avión. Accidente hace unos años. ¿Tu historia es? Me recordó que tal vez no estaba solo. Que tal vez había una mano que lo guiaba. También Mark sintió un dolor familiar, él compartió el dolor de la pérdida y se acercó para estrecharle suavemente la mano. Nunca estamos verdaderamente sola, Anna. Creo que con todo mi corazón. La misma voz que me guió y está con todos nosotros de maneras que podemos. No siempre veo. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, y asintió, en silencio. Entendimiento que pasa entre ellos. En ese momento, Mark se dio cuenta de que el viaje no era solo sobre su propia vida. Curación, sino de ser un recipiente de esperanza para los demás, un testimonio vivo de la gracia que transforma y redime. A medida que los días se convertían en semanas, Mark continuó compartiendo su historia, contando una renovación de su propia fe. Se sintió atraído por lo antiguo. Tradiciones de la iglesia, los rituales y sacramentos que lo conectaban a un linaje de creyentes que habían caminado por él. Camino de fe ante él. Pasó horas en la tranquilidad de la iglesia, velas parpadeantes que proyectan un brillo cálido que parecía bailar al ritmo de su oraciones. Una tarde, mientras estaba arrodillado en los bancos, los ojos cerrados en silencio. Súplica, sintió una presencia suave a su lado. Al abrir los ojos, encontró. El padre Thomas estaba sentado tranquilamente, su expresión de serena compañía. Mark, empezó el sacerdote en voz baja, He estado pensando en tu historia, en el viaje que has emprendido. ¿Has consideró a dónde podría llevar esto? ¿Tú? Mark lo miró. La pregunta, persistiendo en el silencio sagrado de la iglesia. No estoy seguro, padre. Siento una llamada a algo más, pero yo aún no puedo ver bien qué es. Padre. Thomas asintió, con mirada pensativa.
Tal vez sea hora de explorar qué es eso. Llamar significa discernir dónde podría estar Dios. Te estará guiando. ¿Has pensado en una ¿Vocación? ¿Quizás incluso el sacerdocio? La sugerencia tomó a Mark por sorpresa. El peso de la misma se posó sobre el cómo. Una capa. Había considerado muchos caminos. Pero el sacerdocio me había parecido lejano, posibilidad que no se había permitido. Para entretener completamente. No sé, Mark. Admitió, su voz teñida de incertidumbre. Se siente desalentador, como algo también. Genial para mí, padre. Thomas sonrió, una suave señal de seguridad. Sus ojos. El llamado a servir siempre es más grande que nosotros mismos. Fíjate, Vero. Recuerda, no se trata de nuestra fuerza, pero sobre la gracia que nos encuentra donde somos. Tómate tiempo para orar y escuchar. Las respuestas llegarán a su debido tiempo. Con estas palabras, el padre Thomas se levantó. Su presencia era una bendición silenciosa mientras él dejó a Mark con sus pensamientos. Mientras los ecos. Los pasos del sacerdote se desvanecieron en él. Silencio, Mark permaneció arrodillado, corazón abierto a las posibilidades que se le presentan. Ante él. El suave susurro de una llamada. Aún en desarrollo. El camino de un peregrino. Nunca fue heterosexual. Él lo sabía, pero era uno de fe, de confiar en lo invisible. Mano que lo guió. Y mientras estaba sentado allí envuelto en la quietud sagrada, Mark sintió una paz que trascendió. Entendiendo una tranquila seguridad de que lo que sea que le deparara el futuro, él no iba a caminar solo, como las últimas notas de las campanas de la iglesia se desvanecieron en el aire de la tarde. Mark se levantó lentamente de su posición de rodillas. Posición. Su corazón todavía lleno de encuentro sagrado. Caminó hacia él. Pesadas puertas de madera de la iglesia. Cada una. Paso. Un acto deliberado de fe, suave rendición al llamado que fue. Cada vez más claro con cada paso. Momento. El sol de la tarde proyectó largas sombras sobre el camino adoquinado mientras Mark salió, la brisa fresca, una bomba refrescante contra su piel. El mundo parecía diferente ahora, como si estuviera bañado bajo una nueva luz, una que iluminó el camino que debía recorrer. Tomó respiración profunda, el aire se llenó de aroma a flor de jazmín. Jardín cercano, un recordatorio de la belleza que a menudo se encuentran ocultos en lo ordinario. Mientras se dirigía hacia el tranquilo calles del pueblo, la mente de Mark retrocedió hacia los acontecimientos que habían ocurrido. Lo trajo aquí a este momento de decisión. Había sido un vuelo de rutina. O eso había pensado. Pero la voz, así suave pero insistente, le había hablado. De una manera que trascendió la cacofonía de la cabina. Desciende. Ahora, tenía. Dijo, y aunque había dudado por un momento. Breve momento, algo más profundo dentro. Él había respondido con una confianza inquebrantable. El descenso había sido suave, casi milagroso, y cuando el avión tocó
Aterrizó sano y salvo en la pista y una ola de... El alivio lo invadió. Ni una sola. El alma a bordo había sido consciente de la peligro potencial que tenían por poco. Escapó. Fue solo más tarde después de la investigación sobre lo inesperado. La turbulencia reveló una tormenta masiva que se había formado rápidamente en el avión. Altitud original que Mark completa. Comprendió la magnitud de lo que había sucedido. Sucedió. Mientras caminaba, el recuerdo de esa voz llena de serenidad. La autoridad resonó en su mente. No tenía duda que fuera la voz de la Virgen María, una intervención divina que los había perdonado a todos. Sin embargo, con eso, la revelación trajo consigo un profundo sentido de responsabilidad, una vocación que él tenía. Apenas empezando a comprender. Alcanzando. En su modesta casa, Mark se detuvo en el umbral, con la mano apoyada en el desgastado manija de la puerta. Dentro de lo familiar. El calor y la comodidad lo envolvieron, pero él sabía que algo dentro de él tenía. Cambió irrevocablemente. Estaba siendo atraído en una relación más profunda con él. Divino, uno que requería más que solo gratitud. Requería acción, una respuesta al llamado mientras se acomodaba en su sillón favorito junto a la ventana. Mark abrió su diario, páginas llenas de reflexiones y oraciones de las últimas semanas. Las palabras. Fluyó de su pluma, una oración. Diálogo entre su corazón y él. Presencia divina que había tocado su vida tan profundamente. Querida Madre María, él escribió, tu voz fue una luz guía en la oscuridad, un recordatorio de lo invisible. Mano que nos sostiene a todos. Ayúdame a discierne el camino que has puesto delante de mí. Recorrerlo con valentía y fe. Confiando en la gracia que nos sostiene. Hizo una pausa, el peso de su decisión. Pesado pero lleno de esperanza. El camino de un peregrino era en verdad tortuoso, pero él sentí el suave empujón del espíritu. Guiándolo, instándolo a tomar el siguiente paso. Los días siguientes estuvieron llenos. Con oración y reflexión, un tiempo de retiro espiritual. Como Marcos buscó. Con claridad y dirección habló con el padre Tomás varias veces. Su conversaciones profundizando su comprensión del llamado que nos hacía señas. Fue durante uno de estos conversaciones que el padre Tomás sugirió una peregrinación, un viaje a un lugar sagrado donde Mark podía sumergirse. Mismo en oración y contemplación. A veces, dijo el padre Tomás, su voz suave pero firme. Necesitamos alejarnos de lo familiar a escuchar verdaderamente lo voz de Dios. Una peregrinación no es solo una viaje físico, sino espiritual. Una oportunidad para encontrar lo divino. De maneras nuevas y profundas. La idea resonó profundamente con Mark y después de mucha oración, decidió embarcarse en un peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Señor. Había oído hablar de los muchos milagros asociado con el santuario de la
Innumerables peregrinos que habían encontrado la curación. Y allí había paz. Se sentía como el lugar correcto. Lugar para buscar las respuestas que anhelaba. Como el día de su partida. Se acercó, Mark se preparó con el corazón lleno de anticipación y humildad. Empacado ligero, llevando solo lo esencial junto con su diario y un pequeño rosario, un regalo de su abuela que había sido una fuente de consuelo y fortaleza a lo largo de su vida. El viaje a Lur fue largo, pero Mark lo aceptó como parte de la peregrinación. Cada milla lo trae más cerca del encuentro sagrado buscado. Mientras el tren serpenteaba a su paso a través del pintoresco paisaje, él miré por la ventana. El paisaje, un tapiz de colinas onduladas y vibrantes. Campos, un testimonio de los creadores. Obra manual. Al llegar a Lur, Mark me impresionó inmediatamente la sensación de paz que impregnaba el lugar. El aire se llenó del suave murmullo de oraciones, el suave sonido del agua que fluía del manantial que había sido descubierto por San Bernardo hace tantos años. Antes, pasaba sus días en tranquilidad, contemplación, unirse al otro. Peregrinos en oración y reflexión. La visita a la gruta de Masabiel fue una experiencia profunda, un momento de encuentro con lo divino que lo abandonó. Humillado y renovado. Una noche, mientras él se arrodilló ante las velas parpadeantes que adornaba la gruta, Mark sintió una profunda sensación de presencia, una calidez que lo envolvió en amor y gracia. Fue como si el velo entre el cielo y la tierra había sido levantado. Y en ese lugar sagrado, en ese momento, escuchó el susurro de la Virgen María una vez más. Confía en el camino que se ha presentado ante ustedes. La voz dijo, apacible pero lleno de un fuerza innegable. Estás llamado a servir, ser luz en la oscuridad. Mantén tu corazón abierto y encontrarás el camino. Las lágrimas llenaron los ojos de Mark mientras absorbió las palabras, su corazón rebosante de gratitud y resolución. Sabía que el viaje no duraría siempre sería fácil, pero sentía una profunda seguridad de que no estaba solo, que la mano de la Virgen María y la gracia de Dios lo guiaría en cada paso del camino. Mientras se levantaba de su lugar de oración, Mark sintió una renovada sensación de propósito, una claridad que se le había escapado. Antes, el camino de un peregrino era en verdad una de fe y confianza, pero también fue uno de inmensa belleza y gracia. Él era listo para aceptar el llamado a caminar. Camino que se le había trazado con coraje y amor. Con cada paso, Mark sabía que estaba siguiendo el corazón. Brújula, guiada por el suave susurro de la Virgen María, faro de esperanza y luz en el camino de la vida. Y como él miró hacia el horizonte y sintió una profunda paz, sabiendo que la historia era apenas comienza, un viaje sagrado, desplegándose en el abrazo del amor divino.
a medida que la luz del sol se deslizaba por el horizonte, proyectando un suave resplandor a través de la paisaje. Mark sintió la calidez del nuevo día lo abraza. El rocío de la mañana. Brillaban como 1000 pequeños diamantes sobre la hierba, y el aire se llenó con la dulce fragancia de la floración. Flores silvestres. Se detuvo un momento, bebiendo la belleza de Dios. Creación, antes de emprender el camino que yacía ante él. Su corazón estaba luz, animada por el encuentro con él. Virgen María. Su voz resonó suavemente en su mente, un suave recordatorio de la presencia divina que lo acompañaba. Cada paso que daba parecía tener un propósito, como aunque guiado por una mano invisible, que conduce hacia un destino conocido solo por él. Dios. El sendero serpenteaba a través de un exuberante valle, flanqueado por imponentes montañas, que parecía tocar los cielos. El camino estaba bien transitado, marcado por innumerables peregrinos que habían viajado ante él, buscando consuelo y divina encuentro. Mientras Mark caminaba, comenzó a observe los intrincados detalles de la mundo que lo rodea, los colores vibrantes de las flores silvestres, los patrones intrincados de las hojas, los melodiosos cantos de pájaros armonizando con el susurro. Hojas. Se encontró con otros peregrinos a lo largo del camino, cada uno llevando lo suyo. Historias y cargas, unidas por un sentimiento compartido. Búsqueda de un significado y una conexión más profundos. Intercambiaron sonrisas y asentimientos, un vínculo tácito formándose entre ellos. ¿Cómo? Caminaron juntos en la fe, como él. A medida que transcurría el día, Mark se encontró caminando junto a un anciano, su rostro grabado con la sabiduría de los años. El hombre se presentó como el padre Thomas, un sacerdote retirado que había dedicado su vida a servir a la iglesia. Sus ojos brillaban con amabilidad, y su voz transmitía el mensaje. La gentil autoridad de un pastor que guía su rebaño. Dime, hijo mío, padre. Tomás comenzó, sus palabras fueron suaves, pero indagando, ¿qué te trae por este lugar sagrado? ¿Viaje? Mark dudó por un momento, buscando las palabras adecuadas para transmitir la profundidad de su experiencia. He estado atraído aquí, dijo finalmente, por una llamada que no puedo entender del todo. Escuché la voz de la Virgen María, y salvó mi vida y la vida de muchos otros. Me siento como si me estuvieran guiando a algo más grande, algo más allá. Yo mismo. El padre Tomás asintió, con conocimiento. Una sonrisa jugando en sus labios. La llamada de lo divino es un misterio, un susurro que conmueve el alma y despierta el corazón. Es un don, una gracia que nos invita a ir más allá de los confines de nuestra comprensión y en la inmensidad de el amor de Dios. Mientras caminaban, el padre Tomás compartió historias propias. Viaje, cuentos de fe y duda, de momentos donde la presencia de Dios estuvo palpable, y momentos en los que parecía distante. Sus palabras fueron como una bomba para
Marca el alma, un recordatorio de que el camino de la fe no siempre fue fácil, pero lo fue. Siempre vale la pena. Llegaron a un pequeño capilla enclavada en el valle, su piedra. Paredes desgastadas por el tiempo y adornadas con intrincadas tallas de santos y ángeles. Mark se sintió atraído hacia él como si lo contuviera. Un secreto sagrado esperando ser revelado. Descubrieron. Juntos entraron en él. Capilla. El aire fresco da la bienvenida al respiro de el calor del día. Dentro de él. La luz parpadeante de las velas proyectaba un brillo danzante. Sombras en las paredes, creando una atmósfera de reverencia y paz. En el altar había una estatua de la Virgen María, su expresión serena, fuente de consuelo y esperanza. Mark se arrodilló ante ella. Su corazón se llenó de gratitud y asombro. Cerró los ojos, ofreciendo un silencio. Oración, sus palabras una melodía de acción de gracias y súplica. Como él oró, sintió una presencia suave a su lado. A él, una calidez que lo envolvió en un tierno abrazo. Se preguntó cómo él. La misma Virgen María estaba a su lado. Su voz un suave susurro en su oído. No temas, hija mía, parecía decir. Porque nunca estás solo. Camina con coraje y amor, y sepan que yo soy contigo, guiando tus pasos. Iluminando tu camino. Lágrimas llenas. Los ojos de Mark, una profunda sensación de paz. Bañándolo. Se quedó allí. Perdido en el momento, hasta que sintió una mano suave en su hombro. ¿Abrió? Sus ojos encontraron al padre Thomas sonriendo. Hacia él, su mirada llena de comprensión. Ven, dijo el sacerdote. Suavemente, partiremos el pan juntos y compartir la comunión de este lugar sagrado. Viaje. Se sentaron juntos en un lugar sencillo. Mesa de madera, compartiendo una comida de pan. Y vino, una humilde fiesta que nutrió. Tanto en cuerpo como en alma. Su conversación fluyó con facilidad, tocando temas de el corazón y lo divino, cada palabra una hilo que teje juntos sus compartidos. Peregrinación. Cuando el sol comenzó su descenso, tiñendo el valle de dorado matices, Mark sintió una profunda sensación de cumplimiento. El día había sido un tapiz de encuentros. Cada momento un roce. Golpe en la obra maestra de Dios. Creció. Sabía que su viaje era lejos de terminar, había más lecciones que aprender, más misterios que descubrir. Descubrir. El padre Thomas, sintiendo su estado de ánimo contemplativo, ofreció palabras de sabiduría. El camino del peregrino es uno de descubrimiento continuo, un viaje no solo a través del mundo sino hacia las profundidades de la propia alma. Abrazarla con una mirada abierta. Corazón y encontrarás los tesoros de gracia y verdad. Con esas palabras resonando en su mente, Mark se preparó para continuó su viaje. Se despidió de el padre Thomas, agradecido por la compañía y la guía que habían sido ofrecido tan libremente. Mientras retrocedía en el camino, sintió una renovada sensación
De propósito, una certeza de que cada paso lo estaba llevando más cerca de lo divino. El paisaje que lo rodeaba cambió a medida que caminó, el camino serpenteaba a través de los bosques y campos, a través de ríos y sobre colinas. Cada nueva vista era un recordatorio de la belleza y majestuosidad de la creación, una testimonio de la obra de la Creador. Al caer la noche, Mark encontró mismo bajo un dosel de estrellas. Los cielos son un brillante tapiz de luz. Hizo una pausa para descansar, recostándose en el suelo. Tierra fresca, su corazón se elevó en alabanza y asombro. Las estrellas parecían cantar mientras celestial su luz un reflejo del amor divino que envolvió al mundo. En ese momento, Mark comprendió que su viaje no fue solo físico, peregrinación, pero espiritual. Fue un camino de transformación, una danza sagrada. Con lo divino, un llamado a vivir plenamente y amar profundamente. Y mientras cerraba sus ojos, sintió el suave susurro de la Virgen María una vez más, una promesa que él nunca estuvo solo, que se mantuvo en él. Abrazo del amor infinito de Dios. El viaje continuó, un desarrollo sagrado de gracia y verdad, un testimonio de el poder de la fe y la belleza de la divino. Y mientras Mark se quedaba dormido, sabía que la historia aún se estaba contando. Escrito. Una obra maestra elaborada por él. La mano de Dios. Un viaje inolvidable. Abrazado en el amor eterno del Creador. Si esta historia te tocó corazón, me encantaría saber de ti. ¿Qué parte de este milagro te habló? ¿Lo más? Comparte tus ideas en el comentarios. Tu testimonio o reflexión podría inspirar a alguien más hoy. Y sí, crees en el poder de la fe, intervención divina y el amor, protección de la Virgen María, no. Olvídate de darle me gusta a este vídeo, suscríbete y activa las notificaciones para que nunca perderse otra historia que fortalezca su espíritu y te acerca a Dios. Gracias por vernos y que Nuestra Señora continúa guiándote y protegiéndote siempre.